trata con en Historia de las Emociones, como comentábamos ayer, empieza a ponerse en juego esta idea que fue desarrollada por E.P. Thompson de economía moral. Si vais los historiadores de la sala, el problema que se planteaba Thompson es por qué en determinadas condiciones hay levantamientos populares y en condiciones muy parecidas no las hay. Esto venía a significar que la economía por sí sola, las circunstancias, las condiciones objetivas que decía el antiguo materialismo histórico, no servían para explicar un proceso y el contrario. Entonces, él desarrolló la idea de frente digamos, a la economía real hay una economía moral, hay un sentido en el que determinado tipo de grupos de campesinado pueden entender que anteponen sus propias visiones morales de la economía a las visiones reales, que también es algo muy interesante desde el punto de vista de lo que es algunas de las ramificaciones del movimiento o de Occupy Wall Street una economía moral que se antepone a la economía real, precisamente porque hay un sentimiento de agravio que no siempre se produce en las mismas condiciones. Sí, agradecerte la conferencia y una serie de cosas que me surgen, que más bien por mis propios intereses, pero porque de repente lo mencionaste ahorita justamente en este cruce entre clase y emociones, ¿no? Que me gustaría que abundaras como en ese punto, porque no es lo mismo una monomanía, o sea, ¿quiénes son los monomaníacos? Es también, pensaría yo, hay un cruce también de ahí de clase, y el otro es ¿y qué pasa con las mujeres? ¿No? Si la emocionalidad está o se funda en esta mirada naturalizada en el género femenino, cómo entran en este resentimiento o no las mujeres. La otra tiene que ver con si hay diferencias en esta caracterización que haces decimonónica entre Europa y algunos otros territorios, porque eso también es importante, donde no necesariamente hay esta promesa incumplida, o a lo mejor sí a partir de las independencias, por ejemplo, en América Latina. Y la otra, porque, bueno, esto de clase tiene que ver con, tú hablaste de burguesía intelectual, artística, comercial, que no ve cumplida, pero ¿dónde están los otros que quizá parece que no pueden darse cuenta incluso ni de la promesa ni de su incumplimiento? Y finalmente en esto, ahora que hablabas de Thompson y la economía moral, ¿cómo pareciera que en el México actual, o bueno, es un poco mi diagnóstico sin haber hecho un estudio de eso, esta frontera de darnos cuenta dónde está el agravio o el resentimiento se va como ampliando? O sea, la sensación de que somos cada vez más resistentes a ver o a hacer surgir, que es justamente lo que se estudia, en qué momento está el quiebre para poder surgir, ya no del resentimiento que surja y de hecho a varios movimientos se ha tachado como actuales de resentidos sociales, ¿no? Entonces no pueden aceptar lo que está pasando porque no hay un éxito, porque no tienen posibilidad, etcétera. Bueno, todas las preguntas son bien interesantes. Voy a intentar, no sé, si me olvido algo me dices. Pero por lo que respecta a las mujeres están también diagnosticadas y también están internadas. Es verdad que hay diferencias interesantes. Muchas de las mujeres que son internadas, como caso de monomaníacas de la ambición, fundamentalmente monomaníacas del juego o monomaníacas de la envidia, son circunstancias particulares, pero en todo caso no es una enfermedad que, digamos, solo pertenece a los varones. Esto no sería así. Hay casos muy paradigmáticos de monomaníacas de la ambición, por ejemplo, entre mujeres jacobinas que han pasado, digamos, todo el periodo de la Revolución y que después no encuentran un acomodo social. Entonces, su destino es el asilo. Por lo que respecta a las clases sociales, esto yo creo que sí es muy importante. No hay, con independencia de que pueda haber casos específicos en las regiones, digamos, en los departamentos franceses, la mayor parte de los casos son urbanos. Y además son urbanos de personas que provienen de lo que llamaríamos profesiones meritocráticas. Esto es, sobre todo son músicos, artistas, académicos. Porque claro, las condiciones que permiten la aparición de la monomanía como enfermedad, podríamos decir que son esencialmente tres. Uno, la idea de la justicia secularizada, que ya he mencionado, después la promesa igualitaria y después lo que es la gran promesa meritocrática. En realidad no es extrañar que el ejemplo prototípico del monomaníaco de la ambición sea el hombre que se creía Napoleón,
porque Napoleón es justamente la representación y la configuración de esos tres valores. Él mismo considera que es la encarnación de la igualdad y que es la encarnación de la promesa meritocrática. Él es un pobre corso que ha llegado a lo más alto del imperio, convirtiéndose prácticamente en una nueva dinastía, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso por otro lado. Y después, la última consideración que hacía sobre, no recuerdo ahora mismo. No, claro, mi estudio está basado este estudio está basado muy en Europa y me sería muy difícil salir de ahí. Probablemente, pero yo no sé muy bien, en Europa lo decía Simmel, igual que el siglo XVIII fue el siglo de la libertad, el siglo XIX es el siglo donde la gran palabra es igualdad y el destino es la igualdad, al menos hasta 1870, que es, por cierto, cuando podemos dar por finalizada la monomanía en Europa. Es verdad que todavía con ramificaciones, ¿no? Pero es muy interesante que la monomanía desaparezca justamente después de la Comuna de París, cuando en realidad el sueño igualitario y la gran promesa meritocrática ha quedado completamente, digamos, truncada, ¿no? Sin embargo, pues bueno, otros compañeros de aquí pues saben que me han estado contando casos de monomanía en México muy posteriores, ¿no? Entonces, habría que ver exactamente qué es lo que sucede, ¿no? Yo no tengo opinión sobre ello, ¿no? El caso... en la comparación entre España y Francia ya es suficientemente enriquecedora. Pero claro, el desarrollo político también de la España del antiguo régimen y sobre todo después de lo que es la llamada Guerra de la Independencia va a producir una situación política en ocasiones similar con Fernando VII y la restauración borbónica en Francia, pero luego el desarrollo es muy diferente. Es verdad que hay un trienio liberal, pero la revolución burguesa llega mal, desde luego no hay una revolución como la de 48, en fin, hay un desarrollo distinto, ¿no? Hola. A ver, una pregunta ligada un poco con la misma que hice ayer, con el tema de la distancia. Comparando la reacción que tienen Goya y Jericó respecto a un suceso dramático y la aparición del resentimiento. O sea, me parece, en la descripción de los desastres de la guerra y del otro cuadro, que ambos reaccionan con resentimiento ante un tema del que no han participado directamente. En cambio, a partir de ese momento, la reacción de ambos es un poquito diferente. O sea, Goya se aísla y empieza a reconstruir años después de que suceda el hecho dramático, empieza a hacer esos dibujos. Y parece, por lo menos por las fuentes que yo he leído, que no cuentan relatos que él vivió directamente, sino que son producto más bien de su imaginación y del ambiente teatral que había en el Madrid de la época. Sin embargo, en el caso de Jericó, lo que hace es intentar reconstruir el suceso dramático, ¿no? Vuelve a construir la balsa, se entrevista con estas personas, tiene contacto con cadáveres, etc. Y me pregunto si esa distancia respecto al hecho que Goya cada vez se va aislando más en el tiempo y en la cercanía, y Jericó al revés se va acercando más a las víctimas, tiene relación con el hecho de que Jericó al final pase de unos bocetos en los que existía el canibalismo y había un resentimiento como más crudo, a que acabe mostrando esa nueva pasión que es esa emoción que es la esperanza, que ocupa por lo menos la mitad del cuadro final, ¿no? Y en el cambio de Goya, y en cambio en Goya, esa distancia, o sea, ese alejamiento del hecho y de las víctimas, acabe derivando en la muerte de la verdad casi como conclusión de sus desastres de la guerra, ¿no? Esa sería un poco la cuestión, la distancia entre Bueno, gracias de nuevo por la pregunta. Como comenté ayer, yo creo que el problema de la distancia es uno de los grandes problemas de la teoría política contemporánea. Hay un libro fantástico no recuerdo ahora mismo, es un texto que toma Adam Smith y su teoría de los culturales para trazar una teoría de la política, de la teoría política contemporánea en términos de distancia. No recuerdo ahora mismo el autor, pero está citado en mi libro y si tienes interés te lo puedo comentar porque es muy relevante para lo que tratamos. En realidad, hay dos líneas de fuerza grandes en relación a la distancia. Hay aquellos para quienes el pacto emocional o la compasión, la simpatía es directamente proporcional a la distancia, en el sentido de que
más cerca estoy, mejor, y hay otros para quienes, sin embargo, la justicia debe asentarse sobre un distanciamiento, que es la posición de Adam Smith. En el caso tanto, yo ahí por lo que respecta a tu reinterpretación o tu interpretación de Goya y de Géricault, yo no estaría muy de acuerdo. Es verdad que Goya probablemente no vio muchas de las cosas que pinta, que dibuja o que graba, pero probablemente vio otras similares. En todo caso, él es verdad que sale de Madrid para hacer un retrato heroico de los sitios de Zaragoza. Por fin no termina haciendo esto, termina haciendo otra cosa completamente distinta, aunque solamente hace un grabado de la llamada Catalina de Aragón con un cañón disparando a las tropas francesas. Probablemente en el camino de ida y en el camino de vuelta debió ver muchas de las cosas que dibuja o que retrata. En todo caso, su intención, con independencia de otros artilugios retóricos, su intención es decir que él estaba allí, que lo vio, que incluso está retratando algo que no se puede ver. O sea, yo creo que es muy interesante, que es lo que yo creo que confunde a Susan Sontag, esta idea casi jesuítica de, como en los viejos tratados de las guerras de religión, donde había llamadas con letras, diciendo esto es lo que está ocurriendo y hago aquí una llamada, pues él pone títulos que también confrontan la imagen y de alguna forma obligan a decir esto no se puede ver, pero sin embargo lo vemos, yo estuve aquí, esto lo vi, o valoraciones sobre acontecimientos que están siendo retratados. Yo creo que hay un interés obsesivo, sobre todo en la serie, muy similar al interés obsesivo que también tiene Géricault, no en la serie en este caso, pero sí en la realización del cuadro. También hay elementos de idealización en ambos. Por ejemplo, es muy interesante en el cuadro de Géricault cómo después de todo lo que él hizo y todo lo que estudió y todo su contacto con los testigos y de haberse leído el libro de Savigny y de haber conversado con Savigny, pinta los rostros, sí, todos ellos y los torsos amarillentos, pero sin embargo musculados. Porque bueno, él considera que no hay mejor manera de representar estos cuerpos que a la manera de Miguel Ángel. Entonces son claramente cuerpos de Miguel Ángel, no son cuerpos de personas que hayan estado a la deriva alimentándose de su... Bueno, por cierto, este es el brazo. Luego, para rendir tributo a su maestro, él mismo dibujó un brazo similar en otro de sus cuadros. En fin, estos son estos pequeños guiños de la historia de la pintura, ¿no? Ese señor que está ahí es de la cual hay elementos de falsedad. Y luego, por supuesto, pero quizá este sea el mayor, ¿no? Igual que en el caso de Goya. Y por último, yo creo que yo no pretendo decir que ni que Goya ni que Géricault fueran resentidos, ¿no? No es esta la idea. Lo que sí quiero decir es que su obsesión por denunciar lo que son los acontecimientos y la descripción de los acontecimientos sí tiene lugar en un contexto que puede legítimamente caracterizarse o denominarse de resentimiento. En el sentido no de odio residual, pero sí de discernimiento, en el sentido casi periodístico, de deseo de objetividad, de deseo de decir esto es lo que ha ocurrido. Y luego el fin, ¿no? El fin al que haces referencia en tu pregunta. En ninguno de los dos hay, salvo la imagen que hace Goya, ahora la voy a poner, hay ninguna esperanza. Bueno, es verdad que Géricault cambia la versión. Esta no es la última versión, esta es la primera que hace, donde bueno, el buque Argos aparece retratado de manera magnífica y luego, sin embargo, queda reducido a su mínima expresión. También es interesante que sea un mulato el que señala a los franceses, esto es algo que interesa mucho a Carlyle, que sea un mulato justamente el que señala e indica de dónde viene la esperanza, ¿no? En el caso de Goya, bueno, la imagen, esta es la imagen que es el entierro de la verdad, después va a hacer una que es la que hace inicialmente, después durante el trienio liberal va a hacer otra imagen que no sé si tengo aquí, no, que es digamos, la resurrección de la verdad, pero por fin esta va a ser, digamos, la última de la serie, ¿no? Esto es lo peor. Esto es después de todas las atrocidades que ha dibujado en el conjunto de la serie, lo peor que puede suceder es que los lobos y los curas prediquen a las ovejas, ¿no? Esto es, digamos, lo que le parece que de alguna forma resume los desastres de la guerra, ¿no? Bueno, en primer lugar te quería agradecer, ¿no? La verdad que es muy iluminadora la presentación, ¿no? Y yo te quería ver si podrías desarrollar algunas cuestiones. Una, bueno, quizá no ahora, quizá esté en el libro, no sé.
de comparar el motivo del naufragio aparece mucho en la pintura. Bueno, la balsa esta recuerda a la balsa de los locos del Bosco, ¿no? Quizás hacer una comparación también podría ayudar a ilustrar qué es lo que hay de peculiar en esta representación de Jericó, ¿no? Y si pudiera desarrollar más ahora el otro punto, ¿no? ¿Por qué no hay resentimiento entonces antes de la modernidad? Que es lo que no me terminó todavía de quedar del todo claro, ¿no? Uno quizá puede pensar a priori de que la idea de pactos violados, de agravios o resentimientos también podrían haber existido antes, que lo que no es que no haya habido resentimientos, sino que lo que quizás esto a priori uno podría pensar, ¿no? Cambia la forma del resentimiento, que no había resentimiento por una promesa de igualdad, sino por otro tipo de promesas distintas, ¿no? Pero, bueno, la idea sería eso, si no puedes reflexionar entonces ahora la contracara de esto, qué es lo que no había antes que no permitiría pensar la idea de resentimiento en el mundo antiguo, por ejemplo, ¿no? Bueno, gracias por ambas preguntas. En relación a, claro, el tema del naufragio es una de las grandes metáforas de la cultura europea y también está representada en muchísimos sitios. En el propio siglo XVIII y XIX hay, no muchos, pero hay otros muchos naufragios, no balsas, sino naufragios. Hay uno muy interesante, por ejemplo, que es un naufragio con tiburón que está en el Museo de Bellas Artes de Boston. Creo que el autor es Copley, un norteamericano, no lo tengo aquí, que parece sacado de una película de Spielberg. Hay una joven americana rubia que cae al mar y hay un tiburón gigante que va a devorarla. También está basada supuestamente en hechos reales como esta historia, ¿no? Claro, el caso de la balsa de la Medusa yo creo que sin embargo es muy original en el sentido de que se trata de la representación de una derrota y de la representación de un fracaso. No hay nada heroico en esta imagen. Está ennegrecida. Es difícil imaginarse además el efecto emocional que debió tener cuando se presentó en el Salón de París de 1819. Que imaginarse todos los cuadros, o la mayor parte de los cuadros, eran madonas, motivos religiosos. Estamos hablando de momentos de restauración católica, con el ultracatolicismo francés de nuevo en gobierno. La mayor parte de los cuadros de madonas o de motivos religiosos, algunos cuadros también de discípulos, de malos discípulos de David, que en ese momento están en el exilio, representando escenas de triunfos militares muchas veces imaginados, ¿no? Y de repente aparece este cuadro que no va a tener ningún tipo de éxito. De hecho, contrario de lo que suele suceder con otros cuadros de estas dimensiones, el Louvre inicialmente no lo quiere. Entonces, el cuadro viajó a Londres y desde Londres fue comprado por manos particulares y solo por una especie de asunto rocambolesco volvió otra vez a las colecciones francesas. Es muy original en muchos sentidos. También es muy original en la medida en que supone prácticamente la última palabra, la primera y última palabra del pintor, que luego va a morir a los pocos años, ¿no? Yo no conozco nada semejante. Es posible que los haya, es posible que haya otros, quizá por autores menores, pero desde luego por lo que hacen los grandes autores, tampoco yo soy un historiador del arte, ¿no? Por lo que respecta a la segunda pregunta, bueno, esto también es muy interesante. Yo creo que hay algo que impide que el resentimiento sea una pasión, que no sea de la modernidad, y es fundamentalmente el igualitarismo. Esto es algo que el igualitarismo por una parte y luego la idea de la justicia no secularizada. Esto es, los agravios en un modelo de justicia no secularizada se compensan en la otra vida. Entonces uno de alguna forma espera a que las cosas pasen. Es curioso porque sí, es verdad, podemos, por ejemplo, con David Constant, ayer lo mencionaba, que él ha publicado específicamente por qué no existe resentimiento en el mundo antiguo. De alguna forma, digamos, la obra de David Constant es muy interesante para eso, porque se dedica a explicar por qué no existen cosas que nosotros pensamos que deberían existir y por qué existían otras que, sin embargo, nosotros ya no tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Pues explica cómo no hay resentimiento en el mundo antiguo, cómo no hay propiamente compasión en el mundo antiguo, cómo hay la idea que tenemos de la envidia no es exactamente la misma en el mundo antiguo que en el mundo contemporáneo. En fin, el caso de la antigüedad, yo creo que la posición de Constant es muy parecida a la que yo defiendo aquí, que es decir, no, nunca hay resentimiento, por ejemplo, lo que dice Marc Ferraud, de que puede haber resentimiento como levantamientos de esclavos porque se han incumplido promesas, esto nunca sería así. Solamente podría haber resentimiento entre iguales. Y en ese caso encontraríamos, bueno, algo parecido, ¿verdad? Algo parecido. Y ahí te daríamos, o te daría yo la razón. Puedes encontrar algo que de alguna forma tú consideres que equivale a lo que es el resentimiento en el sentido moderno. Pero es resentimiento entre iguales, no es resentimiento ante las promesas de los patricios o ante las promesas de los señores feudales en el mundo medieval, ¿no? Pues yo creo que faltan una serie de elementos y uno de ellos que parece claro es, digamos, la igualdad o la promesa de igualdad. Gracias. Bueno, me agradezco, me ha sido muy sugerente lo que has presentado y me llevo algunas cosas. Solo quisiera hacer algunas reflexiones y considerar contigo, tratando de pensar en este periodo al que nos remiten las representaciones de Goya y de Géricault. Hay otras expresiones de la época que podríamos como asociar paralelamente a esta fuente de la indignación que podríamos llamar así la época y que está representada aquí, ¿no? Y estaba yo pensando, por ejemplo, en el romanticismo, ¿no? Que es, quizás su fuente es cómo estas expectativas que abre una época que establece la idea de igualdad, que establece la idea de un gobierno que puede imponer esta igualdad entre sus ciudadanos, no se va cumpliendo y hay un retorno, hay una búsqueda de más hacia atrás y entonces aparece el mundo medieval, el mundo natural también como esa fuente de inspiración para quienes no se sienten acomodados en este tránsito de desesperanza o de incertidumbre. Y entonces, por ejemplo, Rousseau, en su Emilio de la Educación, está planteando también una huida a un mundo donde pareciera que lo natural es lo mejor, frente a un mundo que no acaba de mostrarse tal cual es, pero que lo que ha mostrado no es suficiente para sentarse en él. Y dentro de ese mundo, la ciudad o lo urbano vuelve a aparecer como un espacio de expiación de conductas humanas, ¿no? Y surge también entonces la vida campirana, las campiñas como ese lugar donde sí se puede encontrar esta satisfacción de deseos insatisfechos, de esperanzas, de expectativas, ¿no? Y es curioso que eso pareciera ser un gesto cultural que se repite siglos después. Por ejemplo, Richard Sennett, en otro libro cuyo título no recuerdo él, pero es un estudio que él publica a finales de los 60s y lo hace intentando explicar la violencia en los suburbios y en las ciudades norteamericanas de la posguerra y los levantamientos de negros y protestas que dan lugar a una represión policíaca. Y él dice, la burguesía norteamericana ha construido un modus vivendi fantasioso. Ha pensado que construyendo suburbios, las clases medias norteamericanas es el medio de salvar a sus jóvenes y a sus hijos de lo que en las ciudades ellos consideran es un peligro. ¿Y qué es el peligro? La convivencia y la coexistencia de negros y de un cúmulo de etnias que están poblando las ciudades norteamericanas precisamente porque la posguerra ha generado unas desigualdades tremendas que solo en las ciudades pueden medio satisfacerse.
Dice, pero al final, dice, esos suburbios, esa huida de las burguesías a los suburbios, lo que ha generado es la intolerancia. Y la intolerancia ha sido el medio por el cual se ha accedido a la violencia. Y entonces la violencia tiene que ver con el medio urbano que se ha construido la posguerra y estas burguesías beneficiadas por esa posguerra, ¿no? Entonces, no sé, quizás al entrar en el mundo de lo emocional, nos podríamos situar un poco como los antropólogos. Los antropólogos hablan de que pues, la historia, o por lo menos en los 70s, por ejemplo, Roberto da Mata, en su estudio del carnaval, él rehúsa usar una narrativa histórica porque encuentra que los historiadores de esa época de los 70s no son capaces de explicar fenómenos como el carnaval más allá de asociarlo como un mecanismo de catarsis social. Pero da Mata dice, bueno, el carnaval tiene una lógica donde más allá de si es o no catártico, hay un medio de expresión humano que no podemos explicar si no es remitiéndonos al estudio de los gestos, al estudio de lo simbólico y a un mundo que parece ser autónomo frente a la historia y frente a cualquier otros procesos, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué te dé a pensar todo esto que te digo. Bueno, en relación a la ciudad, yo creo que claro, yo no lo he enfatizado quizás suficientemente. Es verdad, antes me preguntaba la compañera, es verdad que todavía a finales del siglo XVIII Francia sigue siendo un país esencialmente rural. Es verdad que tiene un crecimiento demográfico muy importante, es verdad que se produce sobre todo una llegada masiva de personas a las ciudades. Es verdad que se considera que la ciudad es un problema, sobre todo después de la Revolución. Se considera que no hubiera habido, y esto es muy interesante, no hubiera habido revolución sin París, entonces París es un problema. Es verdad que durante la restauración borbónica, a partir de 1815, se va a pensar que fundamentalmente hay que disciplinar París y que, por lo tanto, algunas de las cosas que sucedían en el París prerevolucionario deben evitarse. Es una idea que va, además, progresar a medida que el siglo avanza, en muchísimas cosas, no solamente en la destrucción del París medieval, después de la Revolución del 48, y lo que va a ser la ampliación de la ciudad, sino, por ejemplo, pues en cosas tan triviales o no, como que París ya no tiene baldosas, ¿verdad? Porque todas, pues se utilizaron para hacer barricadas y entonces, pues, lo mejor quitarlas, ¿no? En todo caso, es verdad también que en lo que respecta a la teatralidad de la vida urbana y sobre todo la denuncia de la hipocresía es algo muy propio de los románticos. Para muchos de ellos, bueno, París es el lugar de las máscaras, es el lugar de las falsedades, es un lugar donde todas las pasiones han quedado disueltas, donde el clima de violencia o de sinceridad incluso que se vivía antes de la Revolución ya ha quedado extinguido. Muchos de los viajeros franceses que visitan Londres tienen esta impresión de que ahora las pasiones viven al otro lado del canal, lo que es completamente antiintuitivo, porque en Francia nada se mueve y en París nada se mueve. No hay ninguna ofensa que acabe, por ejemplo, en reyerta. Esto viene a decir, ¿no? Ya la violencia ha quedado desterrada, y ha quedado desterrada por este universo mediocre. En parte apático, hipócrita, diría Stendhal. Y en este contexto es donde aparecen estos, digamos, pequeñas ciudades en miniatura, pequeños microcosmos, que son los centros de salud mental, los asilos, ¿no? Y los asilos, claro, tienen la ventaja de que lo que nos presentan son imágenes macroscópicas de fenómenos más pequeños. Permite ver, como en una especie de lupa de aumento, cosas que de otra forma sería difícil observar. Y tienen ese interés, precisamente por este motivo. Muchas de las reflexiones que se podrían hacer sobre las ciudades, sobre el tejido urbano, sobre quién lo compone, tienen el mismo principio y la misma reflexión por parte de los alienistas y los cuidadores de los asilos. Al mismo tiempo, muchas de las ideas relacionadas con la teatralidad de la vida urbana también se dan en el tratamiento moral dentro de los asilos, donde incluso se proponen obras de teatro para curar a los alienados, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que la idea de la ciudad está siempre ahí, la idea, por supuesto, de que hay a lo mejor un paraíso natural que no necesariamente corresponde con la vida de provincias, porque bueno, digamos que París es un problema y la idea que se tiene no hubiera sido la idea que tiene sobre todo
digamos, el gobierno de las restauraciones. No hubiera habido revolución si hubiéramos amedrentado París, pero sin duda que, por ejemplo, la revolución de 1830 y la revolución después de 1848, la idea que se va a tener es, esto es resultado de la burguesía terrateniente, digamos, de provincias, ¿no? Pues bueno, habría quizá que modular mucho más. Yo no soy un historiador de la ciudad, pero siempre está presente en lo que estoy trabajando, siempre está presente. No son cualesquiera, son personajes urbanitas que han llegado con la promesa de que pueden servirse de su talento. Quizá, claro, esto, nada de lo que he pretendido hacer, nada de lo que he pretendido hacer en esta presentación va dirigido, como me preguntaba el compañero, a señalar un resentido. Si tuviéramos que elegir resentidos o personas que cumplieran ese papel, ejemplos paradigmáticos, serían probablemente personajes pues, como Marat, como Saint-Just. El caso de Marat es especialmente importante porque es un hombre que llega, como muchos otros, a París, que intenta ser un intelectual, que comienza a escribir, que todo el mundo le rechaza, que quiere colocarse primero como electricista del rey, que no lo consigue, que entonces se presenta voluntario a Carlos III, le echan, que se dedica a discutir a Bichat, no quiere saber nada de la Academia de Ciencias, que en ese caso empieza a escribir novelas pornográficas, fracasa, empieza a trabajar de otras cosas, también fracasa, y cuando llega a un puesto de mando en la Revolución le corta la cabeza a todo el mundo, incluyendo a Lavoisier, por motivos obvios, ¿no? Esta imagen del resentido prototípico es un tipo que viene de provincias y que viene con una promesa a la ciudad, y la ciudad no le va a dar, desde luego, lo que piensa, ¿no? Magat podría haber acabado en un asilo, acabó asesinado, como sabéis, por parte de una joven de provincias, por cierto, que es también muy interesante, ¿no? Ahí de cómo alguien que vive en un ambiente casi conventual los efectos de la revolución, de repente se arma de valor, recorre cientos de millas y va a asesinar al que considera que es el responsable de las modificaciones en el ámbito rural, ¿no? Hola, Javier. Se me ocurría durante tu presentación que a partir de eventos de tamaña escala, a partir del holocausto nuclear o del holocausto nazi, por ejemplo, muchos artistas se enfrentan a la imposibilidad de la representación detallada cuando el agravio es tan enorme, ¿no? Y el resentimiento y la injusticia es tan grande. Entonces, de repente, documentalistas como Claude Lanzmann, que hacen Shoah, pues se dedican a hacer como una lista interminable, la película dura 6 horas, de pequeñas entrevistas a supervivientes, o gente como Wang Bin en China, por ejemplo, que cuando se derrumban un montón de escuelas y se entiende que el culpable es el gobierno porque los materiales que han utilizado para construir esas escuelas de niños son materiales de muy baja calidad y además han mentido, él decide que la única posibilidad de representar esa injusticia de manera artística es a través de una lista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el resentimiento contemporáneo y con la manera de representar, digamos, ese resentimiento, esa injusticia, cuando lo único que se nos ocurre que podemos hacer es, digamos, esa lista, ¿no? Para esa reclamación? ¿Cómo podríamos poner en diálogo, digamos, esta situación contemporánea con esos estudios tan detallados de la balsa, por ejemplo, y de todas las personas que estaban dentro de la balsa, cuando sería imposible, ¿no? Hacer esa lista, enseñar a todos esos niños, ¿no? Por ejemplo, de ese colegio? Bueno, qué pregunta tan difícil. Lo primero, por comenzar por ahí, la palabra clave de lo que son los movimientos de indignación creo que es importante mantener el resentimiento. El resentimiento es una palabra que ha quedado devaluada y ha quedado asociada a otro tipo de elementos negativos, ¿no? Si llamáramos, de hecho, cuando les dicen sois unos resentidos, la idea no tiene nada que ver, digamos, con un proceso de enaltecimiento. Y sin embargo, que se llamen a sí mismos indignados creo que es muy interesante en la medida en que su autocalificación viene referida a la dignidad, ¿no? Y no a otros elementos, ¿no? Que tiene muchos elementos en común, como mencioné. Luego, lo que señalas también de la representación del mal radical en el siglo XX, claro, es muy complicado. Es muy complicada la respuesta. Hay toda una tradición filosófica que comentaba que después de Auschwitz ya no se podía hacer arte, ¿no? Ya no se podían escribir poemas, ¿no? Y luego ha habido también movimientos contrarios a esa posición. Presión, no lo sé. O sea, la respuesta sencilla sería no lo sé. Probablemente habría que ir caso por caso. Quizás sabes tú de esto muchísimo más que otras personas de la sala. Mi impresión es que sí hay en esta
en estas figuras, en estas representaciones que yo he puesto aquí del siglo XIX, del principio del siglo XIX, si hay una pulsión de universalidad. No se representa solo un caso, sino que se representa la pulsión de universalidad que late detrás de todo aquí y ahora. Esa es la razón por la que para Thomas Carlyle la balsa de la Medusa puede representar la historia de Francia. Y esa es también la razón por la que para muchos hispanistas los desastres de la guerra de Goya representan la deriva de España en la modernidad. No sé si lo contrario es verdad, esto ya no lo sé, pero sí me atrevería a decir, al menos por lo que conozco un poquito mejor, que sí, sin duda se trata de representar lo que ha tenido lugar, se trata además de denunciar y de discernir lo que ha tenido lugar, pero lo que late es una pulsión de universalidad de elementos que pueden ser fácilmente generalizables. Y, es decir, no creo que sea mérito de Carlyle señalar esto es Francia, creo que es obvio que es Francia, la Francia en la que vive Géricault. Igual que no creo que sea mérito de los historiadores, los contemporaneístas españoles, decir, bueno, esta es la imagen, digamos, de lo que es la España moderna, ¿no? Es bueno, sí, pero es obvio que es parte de la España moderna. Yo me atrevo a hacer un comentario muy pequeñito con respecto a esta pregunta que has hecho, Ruth. Y me viene a la mente estos estudios sobre la Guerra Civil Norteamericana, 1860, lo que nos está hablando en torno más o menos una vida 20, 40 años después de Jericho, en donde lo que se transforma o lo que transforma este primer microholocausto nacional es la concepción de duelo, en donde el individuo, el nombre del individuo y la personificación del individuo, de estos muertos, empieza a tener relevancia en la capacidad colectiva y privada de hacer ritos distintos de duelo, en la cual el anonimato ya es impensable. Entonces, yo creo, ideas al aire, que la formulación moderna, contemporánea del enlistado, los enlistados de Vietnam, ¿no? Los enlistados de Afganistán, todo esto, posiblemente tiene línea con este primer momento, esta primera intención donde la necesidad de formular ya no el duelo familiar, ya no en torno a ese paso que implicaba una aceptación del moribundo sobre la muerte, sino este anonimato brutal de masas que se genera a partir de los años 60, puede ser quizás la razón por la cual este anonimato corporal, corpóreo, simbólico de Francia ya no es viable frente a la necesidad contemporánea del individuo, de la nominación y de que la colectividad capture esa individuación. Me queda pensando por ahí. ¿Del? Ajá. Sí, yo estaría de acuerdo con eso. Creo que es la quinta esencia de la historicidad de las singularidades significativas que decía Foucault. Es verdad que no hay momentos que lo sean por sí mismos, pero sí hay pulsiones narrativas que obligan a tomar acontecimientos singulares y convertirlos no solamente en historia, sino también en ejemplo. Y eso yo creo que es en buena medida lo que late aquí. Y también lo que está detrás, desde mi punto de vista, de una historia de las emociones o de las experiencias subjetivas, ¿no? Es cómo es posible que se haya construido un relato o cómo es posible que no se haya construido, que sería, digamos, la segunda parte, ¿no? ¿Cuándo se construye? A mí me parece interesante esta idea de cómo se va transformando la representación del cuerpo de un símbolo político a una realidad humana,
Porque estoy pensando, por ejemplo, Jericó pone a unos cuerpos ahí tirados, pero vienen a la mente las fotografías de Auschwitz, que son cuerpos tirados, ¿no? Las fosas de Auschwitz. Y hay una diferencia en la lectura de lo que la colectividad ve en esas imágenes, ¿no? Del símbolo a una realidad descarnada humana, que son dos cosas, ¿no? El cuerpo de Francia y el cuerpo de un cúmulo innumerable de humanos. Entonces, ahí hay muchos elementos justamente de los turning points, ¿no? De sensibilidad, de cambios de sensibilidad colectiva. Bueno, son las 2 de la tarde, damos hasta aquí tiempo. Javier, muchas gracias por esta exposición. El día de mañana vamos a tener un workshop, un taller, estamos muy aquí anglófilos, un taller, emoción, cuerpo y ciudad, retórica de una experiencia cultural. El taller no se hará acá, se hará en el aula K303, que para los que no son de aquí es exactamente acá arriba, ¿no? En el ala izquierda. Es un aula de estudios, de mesa para trabajar como mesa de trabajo, ya no como un auditorio, están bienvenidos. Hay ya un cupo limitado, pero aquellos que no estén, pero realmente estén interesados en ir, bueno, un par de personas más, no hay ningún problema. Muchas gracias. Dime. Es a las, sí, es de 10 a 1:30. K303. Ya bueno, que quienes vayáis a venir mañana hayáis echado un vistazo a las lecturas que seguro que ya conocíais de todas las formas. Tampoco es que vayamos a hacer un ejercicio de lectura, pero sí sentar algunas bases. Y luego también sería bueno que vinierais con la idea, va a ser mucho más participativo que esto, la idea no es que hablemos todos y bueno, intentemos ponernos de acuerdo sobre algunas cuestiones, ¿no? Lo que viene a ser un taller. Entonces, bueno, por si acaso alguien pensaba que era otra cosa, pues va a ser eso, ¿no? Sí, los que no saben de esto, porque se les ocurre que ahora quieren ir o lo que sea, efectivamente, es a partir de unas lecturas, me mandan la solicitud al correo, yo se las reenvío, y la idea, más que una exposición de Javier, es en base a las lecturas que tenemos un montón de cosas que hablar, que interlocución, ¿no? Es otra dinámica. Esencialmente lo que haremos será como un listado de problemas relacionados con la historia de las emociones e iremos viendo posibilidades. Esto servirá para centrar y para, bueno, es verdad que, bueno, pues es un poco, digamos, disección del problema. Haremos una carnicería y diremos, bueno, pues primero vamos a tomar las cosas, pues disjecta membra, un brazo por aquí, una pierna por allá, y luego ya los juntamos, ¿no? Pero inicialmente vamos a separar para ver si conseguimos, pues bueno, llegar a algunos acuerdos o al menos señalar las dificultades o los desacuerdos que pueden perfectamente ser racionales. Pues ya está. Muchas gracias y nos vemos mañana.